Imagínate conduciendo solo en la carretera, en plena madrugada, cuando el mundo entero parece dormido, pero algo te observa desde la oscuridad. Un peaje olvidado, un cobrador de rostro inexpresivo y un boleto marcado con una fecha imposible. ¿Qué harías si descubrieras que has pagado tu pasaje a un lugar del que nadie ha regresado? 1. El peaje maldito. Llevaba ya 6 horas manejando sin descanso. El asfalto parecía derretirse bajo la luz amarillenta de los faros y la carretera era una línea infinita que se perdía en la negra de la noche. A mi alrededor, el mundo entero estaba dormido. No había más vehículos en el camino, ni señales de vida en los alrededores, solo yo y la carretera. El cansancio comenzaba a hacer mella en mis sentidos. Mis párpados pesaban y el zumbido constante del motor se convertía en un murmullo hipnótico. Decidí que en cuanto encontrara un parador, me detendría a descansar, aunque fuera por unos minutos. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño peaje solitario en medio de la nada, apenas iluminado por una tenue luz fluorescente. Reduzca la velocidad y acerque lentamente. La cabina del peaje era vieja, con la pintura descascarada y los vidrios sucios. Parecía abandonada, pero, para mi sorpresa, dentro había un hombre. Estaba sentado en la oscuridad, con los ojos fijos en la carretera como si me hubiera estado esperando. Me estremecí. Algo en su presencia me resultó incorrecto. Cuando llegué a la ventanilla, el hombre se inclinó lentamente hacia adelante. Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, con profundas ojeras y labios resecos. Sus ojos eran pequeños, hundidos en las sombras de su rostro, y su boca se torcía en una sonrisa tensa. No dijo nada al principio, solo extendiendo la mano con la palma abierta. Saqué mi billetera y le di un billete sin mirarlo demasiado. No quería establecer contacto visual. Algo en él me daba escalofríos. Con movimientos extrañamente lentos, sacó unas monedas y me las entregó. Las dejé caer en la bandeja sin prestar atención y poner el camión en marcha. Pero justo cuando estaba a punto de acelerar, el hombre habló con una voz grave y arrastrada. No se detenga. Pase lo que pase. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo miré por el retrovisor, pero él ya no estaba en la cabina. Me estremecí y apreté los dientes, intentando ignorar la sensación de incomodidad. Seguí adelante, pero algo no estaba bien. Mientras avanzaba, el aire dentro del camión se volvió denso, casi sofocante. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un sonido sordo, como si algo hubiera chocado contra la parte trasera del remolque. Miré por los espejos, pero la carretera estaba completamente vacía. Seguí conduciendo, repitiéndome a mí mismo que debía estar imaginando cosas. Pero entonces vino el segundo golpe. Más fuerte. Más insistente. Esta vez acompañada de un sonido como de uñas arañando la carrocería. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Miré de nuevo los espejos retrovisores, esperando ver algún animal o un árbol caído que pudiera haber golpeado el remolque, pero no había nada. Nada excepto el oscuro camino que se extendía interminablemente. El sonido continuó. Golpes. Arañazos. Un leve murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Sentí que el aire se volvió más helado dentro del camión y un escalofrío recorrió mi columna. Apreté el volante con más fuerza. Me obligué a seguir adelante, grabando las palabras del hombre del peaje. No se detenga. Pase lo que pase. Pero entonces, en la distancia, vi algo. Había una figura parada en el medio de la carretera. Su silueta era apenas visible en la penumbra, inmóvil, esperando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Frenar no era una opción, pero si seguía así, lo atropellaría. Toqué la bocina con desesperación, esperando que se apartara. No se mueva. Su postura era extraña, como si no tuviera huesos, como si sus extremidades estuvieran mal ensambladas. Aceleré. Justo antes del impacto, la figura desapareció.
como si nunca hubiera estado allí. Pero, en ese instante, el camión se sacudió violentamente, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo de la cabina. Algo estaba encima de mí. El miedo me paralizó. Un golpe seco retumbó justo sobre mi cabeza. Luego otro. Y otro más. Algo caminaba sobre el camión, desplazándose lentamente hacia el parabrisas. No me atreví a mirar. La carretera se extendía frente a mí como un túnel interminable, oscuro y silencioso. Lo único que se escuchaba era el retumbar de mis neumáticos contra el asfalto y el inquietante sonido de algo arañando el techo del camión. Sigue conduciendo. No me dejes engañar. El sonido continuó durante varios kilómetros hasta que, de repente, cesó. El aire volvió a sentirse normal. El camión dejó de temblar. Miré por los espejos y la carretera seguía vacía. Solo entonces, con las manos temblorosas, miré las monedas que el hombre del peaje me había dado. Eran oxidadas y viejas, tan desgastadas que apenas se distinguían las figuras en ellas. Pero lo que me hizo sentir un frío en el pecho fue la fecha grabada en una de ellas, 1932. No volví a pasar por esa carretera nunca más. 2. La gasolinera del diablo. Llevaba horas conduciendo por una carretera olvidada en medio del desierto. Era una ruta alternativa que me habían recomendado para ahorrar tiempo, pero lo único que había encontrado era un camino solitario, sin señales, sin luces y sin un alma en kilómetros. El tanque de gasolina estaba casi vacío, la aguja marcaba lo que parecía ser mi última oportunidad antes de quedarme varado en la nada. Miré el reloj en el tablero, 2:47 de la mañana. Solo la luz de los faros iluminaba el pavimento agrietado y la inmensidad de la oscuridad a mi alrededor. A lo lejos, en la penumbra, apareció una tenue luz amarillenta, parpadeante, como si estuviera a punto de apagarse. Una gasolina. No podía estar más aliviado. Cuando me acerqué, la estación parecía vieja, como si hubiera estado allí desde hace décadas sin recibir mantenimiento. El letrero de neón colgaba torcido y emitía un zumbido intermitente. Solo había un surtidor en pie, los demás estaban oxidados y cubiertos de polvo. No había otro vehículo, ni señales de vida, pero no tenía opción. Me detuve y bajé del camión. Apenas puse un pie en el suelo, el aire se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera presionando el pecho. Miré a mi alrededor. Silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. Solo mi respiración y el lejano murmullo del motor del camión. ¿Necesitas llenar el tanque?, dijo una voz áspera detrás de mí. Di un salto y me giré bruscamente. Un anciano, encorvado y vestido con un overol sucio, me miraba con una sonrisa que me puso los pelos de punta. No lo había visto salir de ningún lado, simplemente estaba allí, de pie, como si hubiera aparecido de la nada. Sí, por favor, respondí, intentando sonar normal. El viejo avanza lentamente y se acerca al surtidor. Tomó la manguera con movimientos extrañamente mecánicos, como si cada acción estuviera calculada. El olor a gasolina era intenso, pero había algo más en el aire, algo rancio, algo que me revolvió el estómago. No llenes el tanque por completo, dijo de repente, sin mirarme. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Solo lo necesario, respondió con la misma voz monótona. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en su tono que me puso en alerta. Observé el rostro del viejo bajo la tenue luz, su piel parecía de cuero seco, sus ojos eran pequeños y oscuros, y su boca formaba una sonrisa que nunca desaparecía. El contador del surtidor comenzó a girar, los números avanzaban lentamente mientras el líquido burbujeaba dentro del tanque. El viejo me miraba de reojo, como si estuviera esperando algo. ¿Vive alguien por aquí?, pregunté, intentando romper el incómodo silencio. No, dijo sin más. ¿Hace mucho que trabaja aquí? Sí. Cada respuesta era un golpe seco, sin emoción, sin detalles.
como si estuviera acostumbrado a no hablar demasiado. Miré el pequeño edificio de la gasolina. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, pero detrás del vidrio alcancé a ver sombras moviéndose. Entrecerré los ojos, intentando distinguir qué era, pero justo en ese momento el anciano chasqueó los dedos frente a mi cara. «Listo», dijo. Miré el contador, no había alcanzado el tanque lleno, como él había sugerido. Me sentí incómodo, pero pagué rápido, sin discutir. Solo quería irme. Cuando tomé el cambio, mis dedos rozaron su piel. Estaba fría, demasiado fría para alguien que había estado afuera en un desierto por la noche. Sentí un escalofrío en la nuca y metí las monedas en el bolsillo sin mirarlas. Subí al camión, encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. Pero apenas avancé unos metros, algo me hizo mirar por el retrovisor. La gasolinera ya no estaba. Frené en seco, el corazón me martillaba en el pecho. Giré la cabeza para asegurarme de que mis ojos no me estaban engañando. Pero no, la estación de servicio había desaparecido. El camión tembló de repente. Como si algo enorme hubiera aterrizado sobre la caja de carga. Mi garganta se cerró. Un golpe sordo sonó en la parte trasera. Otro. Algo estaba allí. Temblando, abrí la guantera y saqué una linterna. Respiré hondo, tratando de reunir el valor para bajar del camión. Pero antes de hacerlo, la radio se subió sola. Estática. Un murmullo distorsionado. Giré lentamente la perilla del volumen, con los nudillos blancos de la tensión. Entre el ruido, una voz susurrante se hizo clara. Te dije, solo lo necesario. Un rugido metálico sacudió el camión. Algo estaba arañando la carrocería. Sin pensarlo, pise el acelerador a fondo. Las ruedas chirriaron y el camión salió disparado por la carretera. Los golpes continuaron. No quería mirar el espejo, pero sentía su presencia. Algo, o alguien, había subido conmigo. No sé cuánto tiempo manejé a toda velocidad. La carretera parecía interminable. Pero cuando por fin vi luces en la distancia, los golpes cesaron. Miré el retrovisor con el estómago encogido. Nada. No había abolladuras en la caja del camión. No había señales de daño. Como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a la siguiente estación de servicio, bajé con las piernas temblorosas. Fui hasta el baño y me lavé la cara, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando recordé las monedas que el viejo me había dado como cambio. Las bolsas de bolsillo. Eran oxidadas, antiguas, con inscripciones que no reconocía. Y lo peor, estaban manchadas de sangre seca. 3. El destino fantasma. Soy trailero desde hace más de 20 años. Recorrió millas de kilómetros por carreteras interminables, vio amaneceres solitarios en la cabina de mi camión y sintió la soledad de la noche rodeándome como un manto oscuro. Pero nunca, jamás, en todos mis años al volante, había experimentado algo como lo que me ocurrió aquella noche. Una noche que me dejó marcada de por vida. Todo comenzó con una llamada inesperada. Eran casi las 11 de la noche y ya estaba listo para descansar en una gasolina cuando mi jefe me contactó. Sonaba inquieto, como si él mismo no estuviera seguro de lo que iba a pedirme. Me dijo que necesitaban que entregara un cargamento urgente en un pueblo llamado San Isidro. No me sonaba de nada, pero revisé el GPS y, efectivamente, ahí estaba, a unas 3 horas de distancia. Le pregunté por qué la urgencia y solo me respondió que la paga sería el doble si aceptaba el viaje. No iba a rechazar un dinero extra. Tomé mi café, revisé mi carga y salí rumbo a San Isidro. La carretera era tranquila, demasiado tranquila. No había un solo vehículo en kilómetros, y la señal de radio se perdió poco después de tomar el desvío. Lo atribuí a la ubicación, pero algo en mi interior comenzó a inquietarme. La luna brillaba con una intensidad extraña, como si iluminara demasiado un camino que no debía ser visto.
El primer aviso de que algo andaba mal era la niebla. No apareció de golpe, sino que fue espesándose poco a poco, como un velo que cubría la carretera. Primero vio a unos metros de distancia, luego solo distinguió el reflejo de mis luces en la bruma. Reduzca la velocidad, atento a cualquier señal del camino, pero las señales eran escasas, viejas, casi borradas por el tiempo. Cuando por fin divisé las primeras casas del pueblo, una sensación de alivio me recorrió. Parecía un lugar pequeño, pero acogedor, con casas de madera, un par de tiendas y una iglesia en el centro. Sin embargo, algo no cuadraba. No había un solo alma en las calles. Ningún coche estacionado, ninguna luz encendida en las casas. Todo estaba muerto. Me estacioné cerca de lo que parecía la plaza principal. Apagué el motor y bajé del camión, esperando escuchar algún sonido, alguna señal de vida. Nada. Solo el viento helado arrastrando hojas secas por la calle de tierra. Caminé hacia una de las casas y golpeé la puerta. Nadie respondió. Lo intenté en otra, y luego en otra más. Todas estaban vacías, pero se veían intactas, como si la gente simplemente hubiera desaparecido. Decidí no perder más tiempo y buscar a quien debía recibir la carga. Revisado el papel con la dirección, calle principal, número 7. Caminé por la calle empedrada hasta encontrar el número. Era una casa antigua, con la pintura descascarada y ventanas cubiertas de cortinas raídas. Toqué la puerta. Nada. Empujé un poco y se abrió con un chirrido prolongado que se me clavó en los oídos. Adentro, el aire estaba denso, como si nadie hubiera respirado ahí en años. Había muebles cubiertos de polvo, fotografías enmarcadas de personas con rostros que parecían observarme. Me acerqué a una de las mesas y vi un plato con comida podrida, como si alguien hubiera estado cenando y, de pronto, hubiera desaparecido. Un sonido interrumpió mi inspección, un golpe seco proveniente de la planta alta. Me quedé helado. No podía ser el viento. Alguien o algo estaba ahí arriba. Contuve la respiración y subí lentamente los escalones de madera, que crujían bajo mi peso. Al llegar al pasillo, vi una puerta entreabierta con una luz tenue filtrándose por la rendija. Empujé la puerta con cuidado. Era un dormitorio. La cama estaba tendida, como si alguien la hubiera ocupado recientemente. En el escritorio había un cuaderno abierto con una sola frase repetida una y otra vez: no dejes que te vean. No dejes que te vean. No dejes que te vean. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salí de la habitación, pero en ese momento escuché pasos en la planta baja. Me quedé inmóvil, tratando de no hacer ruido. Los pasos eran lentos, pesados. Se detuvieron justo al pie de la escalera. Algo en mi instinto me gritó que no debía mirar. Que si lo hacía, si veía lo que estaba ahí, no saldría con vida. Tragué saliva y, sin voltear, caminé de espaldas hasta llegar a la puerta de la habitación. La cerré lentamente y me quedé en silencio. Los pasos comenzaron a subir. Uno a uno. Lentos. Implacables. No podía quedarme ahí. Busqué una salida y vi una ventana. Sin pensarlo, la abrí y me deslicé por el tejado, bajando con dificultad hasta caer en un callejón polvoriento. No me importó el dolor en la pierna, solo corrí de vuelta a mi camión. Cuando encendí el motor y miré por el parabrisas, vi algo que hizo que el terror me paralizara. Todas las casas que antes estaban en ruinas ahora tenían luces encendidas. Y en cada ventana había una silueta observándome. No esperé más. Aceleré con todas mis fuerzas, salí del pueblo y no miré atrás. La niebla seguía allí, espesa, envolviéndome como un sudorario. Cuando finalmente logré salir a la carretera principal, me detuve para recuperar el aliento. Busqué el nombre del pueblo en el GPS, pero no había rastro de San Isidro. Como si nunca hubiera existido. Nunca volví a esa ruta. Nunca hablé de esto con nadie,
hasta hoy. 4. El último descanso. Llevaba casi 15 horas manejando sin descanso. Mis párpados se sentían como plomo, y la carretera, con su monotonía infinita, comenzaba a jugarme malas pasadas. Veía sombras moverse en la periferia de mi visión, pero sabía que era solo el cansancio. El reloj del tablero marcaba las 2:37 de la madrugada cuando vi el letrero, área de descanso, 2 kilómetros. Suspiré con alivio. Solo necesitaba un par de horas de sueño antes de seguir mi camino. Cuando llegué al desfile, todo estaba en completo silencio. No había más camiones, ni autos, ni señales de vida. Apenas unas luces mortecinas iluminaban un par de mesas de picnic oxidadas y unos baños de concreto que parecían abandonados. Pero el cansancio pesaba más que cualquier mal presentimiento. Apagué el motor, cerré las puertas y recliné el asiento. Antes de cerrar los ojos, noté algo extraño, no había sonido alguno. Nada de grillos, nada de viento moviendo los árboles. Solo un silencio absoluto y asfixiante. Me desperté sobresaltado. No sabía qué hora era, pero la cabina del camión estaba helada, como si alguien hubiera abierto la puerta. Mi cuerpo se sentía extraño, pesado, como si algo invisible se aferrara a mis extremidades. Intenté moverme, pero me costó. Fue entonces cuando escuché el murmullo. Era un susurro lejano, como si alguien hablara desde dentro de un túnel. No entendía las palabras, pero había algo en ese tono que me erizó la piel. No era un idioma conocido, pero tampoco parecía un sonido natural. Se sentía antiguo. Como si hubiera estado resonando en ese lugar desde mucho antes de que yo llegara. Mi primer instinto fue encender el motor e irme de ahí. Busqué las llaves en el bolsillo, pero mis manos temblaban tanto que casi las dejo caer. Cuando por fin logré meterlas en el contacto, un golpe sordo resonó en la parte trasera del camión. Me quedé helado. No podía ser el viento. No había viento. Tragué saliva y miré por el espejo retrovisor. En la penumbra de la madrugada, pude distinguir algo moverse entre las sombras. No era un animal. Era algo alto. Delgado. Inquietante. Sus movimientos no eran naturales, como si estuviera doblando su cuerpo en ángulos imposibles. En mi vida había visto algo moverse así. El golpe se repitió, pero esta vez vino del costado del camión. Como si algo se hubiera arrastrado por la carrocería con manos huesudas. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad. El murmullo volvió, esta vez más cerca. Ahora sí entendía lo que decía. Quédate. Quédate. Es tu turno. El horror me atravesó como un cuchillo. Giré la llave con desesperación. El motor rugió, pero algo en mi mente me decía que no bastaría. Algo quería que me quedara. Algo que había estado esperando a alguien como yo. El parabrisas comenzó a empañarse, pero no por mi respiración. Algo estaba al otro lado, dibujando marcas con dedos largos y afilados. No esperé más. Pisé el acelerador con toda la fuerza de mi cuerpo y salí de ahí como un loco, con el corazón a punto de estallar. No miré atrás. No quise ver qué era. Pero mientras me alejaba, el murmullo seguía resonando en mi cabeza. Nos vemos pronto. Cuando el sol comenzó a salir, me detuve en otra estación de servicio para intentar calmarme. Quería convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero al revisar mi camión, encontré algo que hizo que la sangre se me helara. En la parte trasera, justo en el metal polvoriento, había una palabra escrita con dedos delgados y temblorosos. Pronto. Desde esa noche, jamás volví a dormir en un desfile solitario. Porque sé que, en algún lugar, esa cosa sigue esperando. Y sé que algún día, cuando mi suerte se acabe, tendré que volver. 5. El camino de los muertos. Soy trailero desde hace más de 15 años, y he recorrido todo tipo de carreteras, desde las más modernas hasta caminos de tierra que apenas aparecen en los mapas.
He manejado de día y de noche, con lluvia, con niebla y en tormentas eléctricas. Pero nunca, nunca, había sentido el terror que experimenté aquella madrugada, cuando tomé un desvío que jamás debía haber tomado. Eran casi las 3 de la mañana. Llevaba horas manejando por una carretera interestatal y el cansancio comenzaba a hacer estragos. Mis párpados se sentían pesados y el zumbido monótono del motor casi me adormecía. Decidí que era mejor buscar un lugar donde descansar, aunque fuera por una hora. Miré el GPS y vi que había un desvío unos kilómetros adelante. Supuestamente, era una ruta más corta que conectaba con otra carretera principal y tenía una estación de servicio a la mitad del trayecto. No lo pensé mucho, giré el volante y tomé ese camino. Apenas entré en la ruta secundaria, noté algo extraño. El asfalto estaba en mal estado, con grietas y baches profundos, como si nadie lo hubiera usado en años. No había luces, ni señalización, ni rastro de otros vehículos. Solo la negra de la noche y el resplandor tenue de mis faros iluminando la carretera. Pero lo más inquietante fue la niebla. No había rastro de ella en la carretera principal, pero aquí, en este camino olvidado, la bruma era espesa y se aferraba al suelo como una alfombra espectral. A medida que avanzaba, un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si era el frío de la madrugada o una sensación más profunda, más primitiva. Miré por el retrovisor y vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelo, figuras humanas en la niebla. Eran apenas sombras, borrosas, difusas, pero estaban ahí, de pie en la orilla del camino. No pude distinguir sus rostros ni sus detalles, solo su presencia inmóvil y silenciosa. Seguí manejando, tratando de no prestar atención, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugando con la bruma. Pero unos metros adelante, vi algo que me heló la sangre, un cuerpo colgado de un árbol al lado del camino. No era un maniquí ni una ilusión óptica. Era una persona, o al menos lo había sido. Sus piernas colgaban inertes, su cabeza inclinada en un ángulo imposible. Frené en seco, mi respiración se volvió errática, y un sudor frío me recorrió la frente. Mi primer instinto fue dar la vuelta y regresar, pero cuando miré por el retrovisor, la carretera detrás de mí ya no estaba. La niebla la había devorado por completo. No veía el camino por el que había venido, solo un muro denso y oscuro. Sentí un terror primitivo, algo que me decía que si intentaba cruzar esa niebla, nunca saldría del otro lado. No me quedó otra opción que seguir adelante. Cada metro que avanzaba, la sensación de opresión en el pecho se hacía más fuerte. Los árboles a los costados parecían deformarse, sus ramas retorcidas como si fueran manos intentando atraparme. Los cuerpos colgados se hicieron más frecuentes. Algunos estaban frescos, otros eran solo esqueletos balanceándose con el viento. Y los rostros, algunos aún tenían ojos abiertos, mirándome con una expresión de horror congelada en la muerte. Intenté acelerar, pero el camión parecía resistirse. El velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora, pero sentí que apenas avanzaba. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No venía de la radio ni del viento. Venía de dentro del camión. No debes venir aquí. Mi garganta se cerró. Miré el asiento del copiloto y jurado por lo que más quiero que vi una sombra sentada ahí, con los ojos hundidos en la oscuridad. Solo la vi un instante antes de que desapareciera, pero su presencia dejó un eco de frío en el aire. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La niebla se cerraba a mi alrededor como si estuviera viva. Algo arañó la puerta del conductor, como si quisieran entrar. Los susurros se multiplicaron, sollozos, lamentos, palabras ininteligibles que llenaban la cabina. No me atreví a mirar por el espejo, porque sabía que vería algo que me haría perder la cordura. De pronto, sin aviso previo, terminó la carretera. El asfalto desapareció y el camión derrapó sobre tierra y piedras. Giré el volante, sintiendo el peso del tráiler luchar contra mi control. Cuando logré detenerme, miré alrededor y entendí la verdad, no había salida.
El camino simplemente se había desvanecido, y en su lugar, había una explicada llena de cruces de madera, cientos de ellas, todas enterradas en el suelo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado por el miedo. Lo siguiente que recuerdo es despertar dentro de mi camión, en la misma carretera principal por la que venía antes de tomar el desvío. El sol estaba saliendo, la radio sonaba con estática y mi piel estaba empapada de sudor frío. Nunca encontré ese camino en ningún mapa. Pregunté a otros camioneros, a la gente del área, y nadie había oído hablar de una carretera secundaria en esa zona. Pero yo sé que estuve ahí. Vi lo que vi. Sentí la presencia de los muertos. Y cada noche, cuando estoy solo en la carretera, sigo escuchando susurros en la radio, recordándome que nunca debía haber tomado el camino de los muertos. 6. El peatón de medianoche. Era una de esas noches en las que la carretera parecía interminable. El sol ya se había ido hace horas, y solo la luz de mis faros rompía la oscuridad que lo cubría todo. La radio estaba apagada, solo el sonido del motor y el suave crujir de la suspensión me acompañaban. Llevaba horas conduciendo sin encontrar una gasolina o incluso una estación de descanso decente. Mi camión se sentía pesado, como si las horas pasaran más lento a medida que avanzaba por esa carretera desierta. De repente, vi una sombra al borde del camino. Estaba tan oscura que al principio pensé que era parte del paisaje. Pero luego, al acercarme, me di cuenta de que era un hombre. Estaba vestido con ropa sencilla, pero lo que más me llamó atención fueron sus ojos. No sé por qué, pero sentí una presión en el pecho al verlos, como si algo dentro de mí me estuviera diciendo que no lo mirara. Frené el camión. Iba a seguir, pero la carretera estaba vacía y no había señal de vida en kilómetros, así que, con algo de compasión, decidí recogerlo. El hombre parecía cansado, su rostro demacrado, como si hubiera estado caminando por días sin descanso. Me hizo un gesto, agradecido, y subí al asiento del copiloto sin decir una palabra. Su presencia me incomodaba de alguna manera, pero no le di mucha importancia. Después de todo, ¿quién más podría estar en medio de la nada a esas horas? La conversación entre nosotros comenzó de manera fría, casi sin intercambio de palabras. Él no me dijo mucho, solo se limitaba a mirar hacia la carretera, como si estuviera esperando algo. Yo trataba de concentrarme en el camino, pero no podía evitar sentir que había algo raro en su presencia. En algún momento, miré de reojo y noté que, aunque su cuerpo estaba allí, sus manos no tocaban nada, no movía el volante ni ajustaba su postura. Eso me dejó inquieto, pero no dije nada. El tiempo pasó lentamente. La carretera se regresaba cada vez más solitaria, las luces de los faros no alcanzaban a iluminar más allá de unos metros. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. El hombre, sentado al lado mío, había comenzado a desaparecer. Sí, desaparecer. Primero fue su rostro, que comenzó a desdibujarse como si fuera una sombra difusa. Lo miré confundido y parpadeé varias veces, pensando que estaba soñando. Pero no. La figura seguía allí, como un contorno borroso. Intenté acelerar. Miré al retrovisor y allí estaba otra vez, más cerca de lo que debía estar. El hombre parecía haber cambiado de lugar, como si se hubiera movido instantáneamente, y estaba más cerca, casi junto a mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. La incomodidad se transformó en miedo. De repente, una ráfaga de aire frío recorrió el camión y la figura se hizo más nítida. Ahora podía verlo claramente, era como si su rostro estuviera cubierto por una neblina densa, como si estuviera fuera de lugar, fuera del tiempo. Me sentí atrapado, como si todo mi ser me gritara que debía parar el camión y huir. Pero mis manos no obedecían. No podía moverme. Las luces de la carretera parpadeaban y el silencio se volvía insoportable, como si todo lo que estaba pasando fuera una pesadilla que no podía despertar. En un parpadeo, el hombre dejó de ser humano. Su cuerpo ya no tenía forma,
Solo una sombra imponente que se alargaba hasta envolver la cabina del camión. Me sentí como si la presión sobre mi pecho aumentaba, como si algo invisible me estuviera asfixiando. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. El miedo me había paralizado. La sombra empezó a tomar forma, pero no era humana. Tenía ojos rojos que brillaban con un resplandor antinatural, y su boca, si se le podía llamar así, era una grieta oscura que parecía tragarse toda la luz. Su voz, si es que se podía llamar voz, era un susurro bajo que no provenía de ninguna parte y que resonaba directamente en mi mente. No puedes escapar, decía, y cada palabra me atravesaba como si fuera una aguja afilada. La carretera frente a mí parecía desmoronarse, el asfalto se retorcía y se levantaba en espirales. Miré hacia el frente, buscando una salida, pero lo único que veía eran sombras que se alzaban, como si el mundo entero estuviera siendo tragado por la oscuridad. No sabía qué hacer, mi cuerpo estaba congelado. La figura ahora estaba completamente dentro del camión, su presencia era opresiva, densa. Podía sentir su aliento en mi cuello, frío como el hielo. De repente, el camión se detuvo. Sin razón, sin control. No había nada en la carretera que lo hubieran detenido, pero estaba inmóvil, atrapado en ese lugar. La figura, que ahora ocupaba todo el espacio, me miró con esos ojos rojos y soltó una carcajada baja y gutural. «Nadie sale de aquí», dijo. El aire en el interior se volvió aún más frío, y de repente, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El camión arrancó nuevamente, pero ya nada era igual. La carretera, que antes era vacía, ahora estaba llena de luces parpadeantes y sombras que se movían a su propio ritmo. Miré a mi alrededor y todo parecía distorsionado, como si el tiempo mismo se hubiera retorcido. Al final, logré tomar una curva en el camino, y las sombras se disolvieron lentamente. Pero nunca volví a ver la carretera de la misma manera. El hombre del borde de la carretera ya no era solo un extraño más. Era un aviso, una presencia que había dejado una marca en mi alma. Desde esa noche, nunca conduje solo de nuevo. 7. El cementerio de camiones. La lluvia golpeaba el parabrisas de mi camión con una furia insoportable. La carretera, un largo y solitario trecho entre dos pueblos, se desvanecía en la oscuridad, y yo, maldiciendo en silencio, solo quería encontrar un lugar para descansar. Era tarde, muy tarde, y el reloj del camión marcaba ya las 3 de la mañana. Estaba completamente solo, no había señales de vida en kilómetros a la redonda. Los faros del camión iluminaban la niebla espesa que se levantaba de la tierra mojada, haciendo que todo se viera borroso, como si estuviera conduciendo a través de un sueño del que no pudiera despertar. Vi un cartel en la orilla de la carretera, apenas visible entre la lluvia y la niebla. Estacionamiento para camiones, 1 kilómetro. Agradecido por el respiro que significaba una parada, decidí entrar. Mi espalda comenzaba a doler por tantas horas al volante, y mi mente ya no podía concentrarse en la carretera. Solo pensaba en dormir unas horas y continuar mi ruta al amanecer. El estacionamiento estaba oscuro, pero tenía un aire peculiar. No había otras personas allí, ni otros vehículos. El lugar parecía completamente deshabitado, aunque estaba claro que, en algún momento, debió haber sido un desfile para camiones más concurrido. Había una caseta de vigilancia en la entrada, pero las ventanas estaban rotas y la puerta de madera se balanceaba levemente con el viento. No me preocupó, ya que mi camión estaba lo suficientemente alejado de la entrada como para no ser visto por quienquiera que estuviera allí. Decidí apagar el motor y cerrar los ojos. El silencio era total. Ni siquiera los truenos de la tormenta parecían alcanzarme, como si estuviera en un pequeño vacío de tranquilidad. Me acomodé en el asiento, pero la sensación de incomodidad no me dejaba. Algo en el aire era raro, algo que no podía definir. No era el lugar, ni la soledad, ni la tormenta. Era algo más profundo, algo que se colaba en el alma, como si el mismo lugar estaba, esperando. Me dormí,
pero no por mucho tiempo. Algo me despertó. Un sonido. No era el viento, ni la lluvia. Era un golpe, bajo, sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Me incorporé de un salto, mi corazón palpitando en mi pecho. Miré a través de la ventana del camión, pero todo seguía en la misma quietud, solo el eco de la tormenta resonando. Pensé que solo había sido un sueño, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, al intentar recostarme de nuevo, escuché otro golpe, esta vez más fuerte. Provenía de algún lugar cerca de la parte trasera del camión. Estaba completamente oscuro, y no podía ver nada a través de las cortinas que cubrían las ventanas. Tomé un respiro y, con el corazón acelerado, decidió salir a investigar. Pensé que tal vez algún animal había chocado con mi camión o algo similar. Salí con cuidado, sintiendo la humedad de la lluvia en mi rostro. Caminé hasta la parte trasera de mi camión y, al principio, no vi nada fuera de lo común. Pero algo en el aire era diferente. Un extraño silencio había reemplazado el sonido de la tormenta, como si todo se hubiera detenido. Era una quietud extraña, la calma antes de la tormenta. Sentí una presencia, pero no había nada visible. Mi respiración se hizo más pesada y decidí regresar al camión. Entonces, escuché un susurro. Era tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego lo oí de nuevo. Venía de dentro del desfile, de esa caseta de vigilancia abandonada. No podía distinguir las palabras, pero el tono era suave, casi como un canto. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme, que debía regresar al camión y seguir mi camino, pero no podía moverme. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera anclando al suelo. Casi sin quererlo, mis pasos me guiaron hacia la caseta. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, un crujido metálico resonó en el aire. Me asomé, y vi que el interior estaba oscuro, pero algo más lo llenaba. Algo, viviente. Mi piel se erizó al instante. Allí, en medio de la penumbra, había varios camiones, estacionados de una forma que no podía entender. Todos parecían abandonados, pero al mismo tiempo, sus cabinas estaban perfectamente limpias, como si alguien estuviera cuidándolos. No podía dejar de mirar. Y fue entonces cuando lo vi. En el asiento de uno de los camiones, había una figura sentada. Un hombre, pero no uno común. Su rostro estaba en sombras, y aunque no podía ver su expresión, sentía su mirada fija en mí. Un extremo recorrió mi espina dorsal. Intenté retroceder, pero algo me empujó hacia adelante. Una fuerza invisible, fría, como si las mismas paredes de la caseta me empujaran hacia esa figura. La figura levantó la mano lentamente y me señaló. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras intentaba gritar, pero no podía. No podía moverme, no podía hablar. Solo sentí una presión en el pecho, como si la vida misma se me escapara. Los otros camiones comenzaron a moverse, pero no en la forma que deberían haberlo hecho. Los vi deslizándose por el estacionamiento, moviéndose en círculos como si no tuvieran motor, pero avanzaran por voluntad propia. De repente, el hombre se levantó. Su figura era difusa, como si estuviera hecho de niebla. Caminó hacia mí, pero no tocaba el suelo. Se deslizaba, flotaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso, más opresivo. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, no solo en el lugar, sino también en la mirada de ese ser. Un grito rasgó el aire. Pero no era mío. Era el grito de un hombre, de alguien que había estado allí mucho tiempo antes que yo. Lo reconocí. Era el eco de los que habían desaparecido en ese mismo lugar, los que habían sido detenidos buscando refugio, pero que nunca habían salido. Alguien tocó mi hombro. Volví a la realidad, pero lo que vi me hizo congelarme en el acto. Alguien estaba detrás de mí. Era una sombra, sin rostro.
y cuando miré hacia el frente, la caseta ya no estaba. Solo quedaba la oscuridad y el sonido de los camiones, acercándose cada vez más, rodeándome. No volvió a ver el estacionamiento de la misma manera. Cuando logré salir de allí, todo había desaparecido. La carretera estaba vacía, el estacionamiento ya no existía. La tormenta había cesado, y solo quedaba la niebla. Pero lo supe, en lo más profundo de mi ser, nunca debía haber detenido mi camión en ese lugar. Nunca volví a pasar por allí, pero a veces, cuando la tormenta azota con fuerza, creo escuchar el eco de esos camiones moviéndose a mi alrededor, como una advertencia de que en ese lugar, el tiempo no pasa. Y los vivos son los que se pierden. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.